Hasta que inicie. Borrarlo. Es igualito, solamente que no es el 13, después del 3. Tiene 8 megapíxeles. Nos vamos. ¿Cuántos días pasaron? Ni cuenta. Buenos días. ¿Se escucha bien, chicos? ¿Sí? Ok. Bueno, el día de hoy vamos a terminar la parte de hongos. ¿Sí? Les pido disculpas por la demora, pero había problemas con el sonido. Hoy día vamos a ver las enfermedades que son causadas por hongos, ¿sí? Que se denominan micosis sistémicas. Las micosis sistémicas generalmente están causadas por hongos dimórficos térmicos, los hongos que ustedes ya conocen. ¿Sí? ¿Qué es un hongo dimórfico térmico? Altera su morfología. Si es térmico, por la temperatura. Las variaciones de temperatura le permiten cambiar su morfología. Y eso se considera un factor de virulencia, como ya han visto, ¿no es cierto? Vamos a hablar de esas micosis sistémicas producidas por estos hongos y también de 3 micosis oportunistas, ¿sí? Las micosis oportunistas, como todos los patógenos de este tipo, aprovechan una baja en las defensas para poder causar enfermedad. Como hemos visto también en las bacterias, bueno, igual. El mecanismo es el mismo. Vamos a comenzar con las sistémicas y vamos a reforzar el hecho de que son causadas por hongos dimórficos. Las 4 micosis sistémicas más frecuentes son estas que están aquí: la blastomicosis, la coccidioidomicosis, la histoplasmosis y la paracoccidioides, paracoccidioisis causada por estos hongos. Los nombres son un poco difíciles de recordar, pero tengan en consideración que el nombre de la enfermedad deriva del primer nombre del hongo, así que no tiene cómo confundirse, ¿sí? La blastomicosis tiene como agente causal a Blastomyces dermatitidis, la coccidioidomicosis, la coccidioides ignitis, la histoplasmosis, el histoplasma capsulatum y la paracoccidioidomicosis, al paracoccidioides brasiliensis. Esta está bastante limitada a América Latina y se considera que los pacientes fuera de esta área han tenido que estar en nuestra región, en América Latina y Sudamérica, para poder contraer esta enfermedad. Es importante también que recuerden que estas micosis son consideradas endémicas en algunos casos porque están bastante limitadas a un determinado lugar geográfico, a una determinada geografía. Por ejemplo, la blastomicosis es característica de la zona sur de los Estados Unidos, sí, y algunas áreas de México, pero que están más o menos por esa misma localización. Los hongos dimórficos térmicos o los hongos dimórficos son hongos que adquieren la forma de levadura cuando están dentro del tejido o en un medio de cultivo enriquecido. ¿Cuál es el medio de cultivo que utilizamos en micología? El agar saburó, que se escribe saboreaud, ¿sí? Pero es saburó. Muy bien. En este medio y también dentro de los tejidos que la forma filamentosa, que es la otra denominación para los micelios, ¿sí? Para la forma miceliar o la forma de moho, cambia cuando la temperatura varía. Aquí por favor corrijan, no es entre 25 y 37 grados, sino 25 y 30 grados, ¿sí? Cuando ya se pasa a una temperatura de 37 grados, que es la temperatura corporal o la temperatura en la que cultivamos a estos hongos, va a haber un cambio de la forma de micelio a la forma de levadura. Las micosis sistémicas atacan a las personas que están inmunodeprimidas, como cualquier otra enfermedad infecciosa, pero también pueden producir enfermedad en los huéspedes inmunocompetentes, ¿sí? Inmunocompetentes. Son endémicas y se adquieren casi todas por inhalación. La vía de ingreso es inhalatoria. Ingresan estos hongos por vía aérea y su forma infectante siempre es la forma micelial o filamentosa, ¿sí? Muy bien, sigamos. Empecemos con la blastomicosis. ¿Quién es el agente causal de la blastomicosis? El Blastomyces dermatitidis.
tenemos a este hongo en la naturaleza formando un micelio. Las estructuras que son más notorias en la forma micelial son los conidios, que tienen forma oval o parecen peras, pequeñas peritas. En algunos casos van a ser bastante redondas, ¿sí? Claramente redondas, y miden de 2 a 10 micrómetros. Esta es la forma infectante del hongo que ingresa por inhalación. Cuando está en los tejidos y la temperatura varía, se forma la estructura de levadura, que se caracteriza por tener una pared aparentemente doble, una pared que se denomina de doble contorno, que caracteriza a la forma levaduriforme, a la especie levaduriforme de Blastomyces dermatitidis. Como ustedes pueden ver aquí, aparentemente esta línea de aquí oscura, azul muy oscuro, parece una doble pared, pero es solamente esta estructura del hongo que es muy gruesa y aparenta esta imagen de doble contorno. Cada uno de los hongos que producen micosis sistémica tienen alguna morfología característica, y en el caso del Blastomyces dermatitidis es esta forma levaduriforme, es característica de ella, de este hongo. El tamaño también varía, de los conidios tan pequeñitos que tenemos aquí, ha aumentado hasta casi ha aumentado hasta en 4 veces, ¿no es cierto?, el tamaño. Y este aumento de tamaño, ¿qué propiedad le da al hongo? ¿Para qué le sirve? ¿Por qué este cambio de forma con la temperatura es un factor de virulencia? Le da resistencia, ¿no es cierto?, le da resistencia a la acción de la fagocitosis. Estas células son mucho más grandes y por lo tanto no pueden ser fagocitadas. Vimos eso en la clase pasada. Recuerden, cuando un hongo cambia de forma, aumenta de tamaño, y eso le da características y propiedades antifagocíticas, ¿no es cierto? Defensa de las defensas. La coloración con la que estamos viendo este corte es la metamina argénica de Gomori, ¿sí? Les he puesto solamente las siglas para no poner el nombre que es tan extenso, pero es la metamina argénica de Gomori. Muy bien. ¿Qué otros factores de virulencia tenemos con respecto al Blastomyces? No solamente es el hecho de que va a cambiar de forma, sino también de que la forma de levadura tiene ciertos componentes en la pared celular, ¿sí?, como esta glicoproteína, que le sirve a la bacteria para adherirse al macrófago y poder eliminar su función inmune. Además, esta misma glicoproteína estimula una respuesta inmunitaria que va a su vez a estimular una respuesta inflamatoria y producir la enfermedad. Para que esta glicoproteína se libere, la misma levadura contiene dentro de sus paredes el 1,3-alfa-glucano, que estimula la liberación de esta glicoproteína, ¿sí?, que también es un señalado factor de virulencia en la patogenia de la blastomicosis. Bien, ¿cómo adquirimos el Blastomyces dermatitidis? Nos tenemos que ir de paseo al sureste de los Estados Unidos, que es la región donde este hongo es endémico, ¿sí? El hongo ingresa a partir de materia orgánica en descomposición, es decir, es un hongo saprófito. ¿Se acuerdan las 4 formas en las que el hongo está en la naturaleza? Puede ser comensal, puede ser parasitario o puede ser saprófito. Y en el caso del Blastomyces, esta es su condición en la naturaleza. ¿Qué cosa inhala la persona o qué es lo que ingresa? La forma infectante, que es el conidio, y luego en el organismo la forma micelial cambia a levadura. Casi el 50% de las personas van a tener sintomatologías. Si entra al pulmón, la sintomatología de casi todas estas micosis sistémicas es pulmonar al principio, ¿sí? Algunos van a ser formas diseminadas, como es este caso, y cuando se diseminan, la mayoría de las diseminadas van a la piel y al hueso, pero la forma más común es la pulmonar. En todos estos vamos a ver que las personas que tienen la enfermedad pulmonar pueden ser asintomáticas, que casi siempre son la mayoría, sobre todo si el paciente es inmunocompetente, hacen un cuadro pseudogripal o pueden llegar a una neumonía. El asunto es que cuando la enfermedad se torna diseminada, en caso de los inmunocompetentes, el órgano que se afecta más
son la piel y son los huesos. Muy bien. Si el hongo ataca al sistema pulmonar, ¿cuáles son las muestras que vamos a encontrar? Si el paciente es sintomático, ¿no es cierto?, encontraremos muestras de esputo. Si sospechamos de esta enfermedad, pero el paciente tiene una forma asintomática, utilizamos el lavado bronquial o lavado bronquioalveolar. Si la enfermedad está muy avanzada y no hay manera de conseguir muestras, ¿sí?, ni por lavado ni por esputo, entonces se hace una biopsia en el pulmón. Lo ideal es encontrar el hongo en el esputo, ¿no es cierto? Pero como ya el hongo está en el tejido, lo que tenemos que hacer es tomar esa muestra y ver qué forma hay en la muestra. Como está dentro del tejido, seguramente va a ser una forma de levadura. Y lo que hacemos nosotros es hacer la conversión. Ver que hay una conversión de micelio a levadura es lo que nos confirma la existencia y la presencia del hongo. ¿Se acuerdan ustedes que había una respuesta inmunitaria, ¿no es cierto?, por la presencia de esa glicoproteína? Esa respuesta inmunitaria se puede medir también en una prueba de exoantígenos, ¿sí? Y un detalle importante es que para manipular todas estas muestras de blastomices se deben tomar medidas de bioseguridad porque el hongo es sumamente infeccioso. Entonces tienen que tomar medidas de bioseguridad que ustedes ya conocen para la manipulación. Muy bien, esto es lo que hace el blastomices. No son muy complicados en realidad. Lo que tienen que recordar de todos estos hongos es que todos ingresan por vía inhalatoria. Muy bien. Coccioides ignitis no es el único agente causal de la coccidioidomicosis, también está el posadazo. Este es el más común, el ignitis, que se encuentra también como micelio, ¿no es cierto?, en el ambiente y en el cultivo, cuando lo cultivan a 25 grados centígrados, ¿no es cierto?, le dan la temperatura del ambiente. Cuando las colonias empiezan a crecer dentro del cultivo, van a encontrar este tipo de colonias que se denominan húmedas y blanquecinas. Y aparecen los micelios aéreos. ¿Qué es un micelio aéreo? Cuando está sobre la superficie o encima de la superficie. Encima de la superficie del medio de cultivo. ¿Se acuerdan que vimos los micelios que eran aéreos, las cifras aéreas? Eso tienen que recordar, esto es característico. En el laboratorio sí se ve con más claridad un micelio que está dispuesto sobre la superficie y otro que está por encima de la superficie. Coccioides ignitis tiene ciertos factores de virulencia que ustedes conocen, la producción de ureasa. ¿Se acuerdan que revisamos la clase pasada que había algunos hongos que producían ureasa, ¿no es cierto?, al igual que algunas bacterias? El Coccioides ignitis es el que tiene esta función, esta característica, y también tiene unos conidios que son hidrófobos. Esta característica hidrófoba es la que permite que estos se transporten con facilidad en el aire. Acuérdense, es la forma infecciosa que entra por inhalación. Algo tienen que tener que les facilite moverse en el aire, y eso es una característica hidrófoba. Estos mismos conidios tienen en su pared externa un componente que se llama hidrofobina. Esta hidrofobina sirve
Gracias. Ya chicos, miren, las hidrofobinas funcionan como un componente antifagocítico. No es una cápsula, es solamente un componente que está en la pared que impide la acción de los fagocitos contra el coccidioides. Además, el hongo tiene la capacidad de formar estructuras, ¿sí?, que se confunden con las estructuras normales del organismo. Eso se llama mimetismo, ¿sí? Y el mimetismo puede ser molecular tanto en estructura como en función. Hay algunos componentes que el hongo libera que se pueden confundir con hormonas o componentes normales del organismo, entonces no se reconocen como elementos raros ni extraños, y el hongo puede seguir en el cuerpo humano. El hongo también tiene la capacidad de destruir ciertas células para permitir su proliferación, y esto lo hace gracias a que forma proteinasas extracelulares. Y además, por todos estos mecanismos, estimula una respuesta de defensa ineficaz, ¿sí? Estimula una respuesta que no es suficiente para eliminar al hongo. Entonces, tenemos a todos estos factores de virulencia como elementos importantes para la patogenia. ¿Para producir qué cosa? El Coccidioides ignitis, ¿sí?, va a producir una enfermedad también a nivel pulmonar. Tiene, sin embargo, un ciclo algo curioso, ¿no es cierto? Es una enfermedad endémica que está en los Estados Unidos, la forma ignitis, y la Posadacea en todas las demás áreas, en todo el resto del mundo. ¿Qué ocurre con este hongo? Ingresa también como conidios, y estos artroconidios son un poco más larguitos, no son conidios redonditos. ¿Se acuerdan que los artroconidios son más largos y algo rectangulares? Estos conidios ingresan al organismo, los artroconidios, y ahí, cuando cambia la temperatura, empiezan a variar su forma. Pero no pasan de frente a unas levaduras, sino que primero van a redondearse, y una vez que están redondeados se van a agrupar en unas esferas o esférulas llenas de endoesporas o de esporas. Estas esférulas, ¿sí?, son mucho más grandes y todas juntas van a constituir un elemento de defensa del organismo. Son muy grandes para ser fagocitadas. Las esférulas se llenan gracias a que los hongos o las levaduras se van a dividir dentro de ella por un proceso que se llama división progresiva, ¿sí? Este es el proceso que caracteriza la división de la forma de levadura para Coccidioides ignitis. La levadura o esta esférula grandota se acaba rompiendo y los hongos se liberan en el organismo.
la identificación de esta levadura en los tejidos o en las muestras es suficiente para el diagnóstico de este hongo. ¿Qué características importantes tiene el coccidioides? La primera, es el patógeno fúngico más virulento para los humanos, es el más virulento de todos. ¿Por qué? Porque puede producir todos estos tipos de enfermedades con la inhalación de muy pocas conidias. No tiene que estar expuesto a un inóculo muy grande, sino a una pequeña cantidad. Y puede producir enfermedades en el pulmón, que se considera la enfermedad primaria, y si estos signos y síntomas no remiten después de 6 semanas, se pasa a la fase secundaria. En esta fase secundaria ya la enfermedad ha avanzado, ¿sí? Se pueden formar nódulos y enfermedad cavitaria. ¿Se acuerdan de las cavidades que vimos en tuberculosis? ¿Se acuerdan que había una enfermedad cavitaria también? ¿No es cierto? Una imagen similar se ve en la radiografía cuando estudiamos las radiografías de un paciente en esta fase con coccidioides ignitis. La forma extrapulmonar es la menos frecuente, pero otra vez se afectan la piel y los huesos. Si todo este proceso no recibe tratamiento, es mortal en el 90% de los casos. Es decir, a pesar de la gran virulencia del hongo, con un tratamiento antifúngico es controlado. Pero si no se hace este tratamiento, el paciente de todas maneras va a morir. El hongo es más frecuente o produce infecciones generalmente en el sexo masculino, en la recta final del embarazo, en el último trimestre del embarazo, y en los casos comunes de baja de inmunidad, por ejemplo, en el síndrome de inmunodeficiencia en el SIDA y en las personas que han sido sometidas a un trasplante. ¿Qué tienen que recordar de este honguito? Es el más virulento, de todos, ¿sí? El coccidioides ignitis. Estas son las esférulas, ¿ven? Llenas de esporas o de endoesporas, ¿sí? Que caracterizan a este hongo. Hasta ahora están viendo que cada hongo tiene alguna característica especial, ¿no es cierto? Y eso es importante que lo tengan siempre en cuenta. ¿Qué caracteriza a cada uno de los hongos? Así como algunas formas caracterizaban a las bacterias, igual ocurre aquí, ¿sí? ¿Qué forma es característica del hongo fulanito? Por ejemplo, aquí son las esférulas. ¿Dónde van a encontrar las esférulas? En todas estas muestras, ¿sí? También en una biopsia. La forma más simple de identificar a los componentes del hongo o al hongo es utilizar el hidróxido de potasio, el KOH, porque así le dicen al pobre, se olvidan de todo su nombre, es hidróxido de potasio, al 10 o 20%. ¿Sí? Con que recuerden el hidróxido de potasio ya vamos bien. El blanco de calcoflúor, ¿para qué lo utilizamos? ¿Qué vemos con el blanco de calcoflúor? Y eso es, lo ven muy bien, se utiliza para el microscopio de fluorescencia, pero se adhiere a qué estructura del hongo. Se adhieren a las paredes de las levaduras, ¿se acuerdan? Se adhiere a la pared. Entonces pueden utilizar el hidróxido de potasio o el blanco de calcoflúor para observar a las esférulas. Si no estamos tomando un examen de esputo ni de exudado y necesitamos tomar una biopsia, utilizamos nuestra socorrida hematocilina eosina, la metamina génica de Gomori o el PAS. ¿Qué es el PAS? El ácido periódico de Schiff. Y lo que buscamos es ver las esférulas. Los hongos pueden crecer en un medio de cultivo después de hasta 5 días en un medio estándar, ¿sí? A 25 grados centígrados. Cuando hablamos de un medio de cultivo estándar, estamos hablando de un medio que no tiene antibacterianos, ¿sí? Carece de antibacterianos, los selectivos sí los tienen. La esporulación, o sea, la formación de este proceso en medio de cultivo ocurre a partir de los 10 días. Como es un hongo sumamente nocivo, las placas deben estar selladas con cinta adhesiva, ¿sí? Para evitar la inhalación. Y la identificación se hace también con unos exámenes de inmunodifusión y exoantígenos. Pero con encontrar las esférulas es suficiente. Esto es preferible para que no tengan que manipular cultivos. Acuérdense de que el hongo es bastante virulento. Muy bien. Histoplasma. ¿Preguntas hasta aquí? Nada, los hongos son fáciles.
¿Qué es lo más complicado que le encuentran a los hongos? ¿Todo? Los nombres. Sí, es un medio... Era más fácil el S. aureus y el S. pyogenes y la E. coli, ¿no? Era más fácil. Bueno, no son tantos en todo caso los que tienen que ver. Muy bien, la histoplasmosis. ¿Alguien ha escuchado algo sobre la histoplasmosis? Es un hongo relativamente poco frecuente, pero sí, hay algo de, se sabe algo de la histoplasma o del histoplasma. Es un hongo dimórfico térmico y estas son sus características, ¿sí? Sus características de la fase micelial. La fase micelial es la misma en las dos variantes. Hay dos variantes que producen enfermedad. El histoplasma capsulatum, variante capsulatum, ¿sí? Así lo vamos a llamar y lo vamos a denominar como está ahí, H. capsulatum, var. capsulatum o H. capsulatum, variante Du Bois. Los dos van a producir enfermedades con algunas diferencias que vamos a ver en un momento. Morfológicamente, las cosas estas, las hifas blanquecinas, la forma micelial es morfológicamente igual en los dos. ¿En qué se van a diferenciar? En las levaduras. Las levaduras de histoplasma capsulatum y Du Bois son distintas. Muy bien. Por lo demás, estas levaduras en la variante capsulatum van a ser ovaladas y con pared muy delgadita, pared muy delgada. En cambio, estas, las de la variante Du Bois, son un poco más grandes, un poco más gruesas, y la pared es más gruesa y son más grandes. Miren el tamaño, casi 3 o 4 veces más el tamaño de una levadura de la variante capsulatum. Entonces, los histoplasmas son iguales en su forma micelial, pero varían en la forma de levadura. Eso es importante. ¿Qué más? Estos hongos están relacionados al ambiente enriquecido de nitrógeno. ¿Y el nitrógeno proviene de qué? De las deposiciones de dos especies animales, ¿sí? De las deposiciones de los murciélagos y de las palomas. Estos animalitos viven en algunos lugares en donde van a hacer su hábitat, van a defecar, van a depositar ahí nitrógeno y ese nitrógeno nutre, sirve para que crezca el histoplasma. Al igual que todos estos hongos ingresan las microconidias al organismo y hay un cambio cuando varía la temperatura. Nosotros habíamos visto que generalmente todos los cuadros eran aquí, ¿no es cierto?, en el pulmón. Para la histoplasmosis ocurre lo mismo, pero también hay una diseminación. La característica de esta diseminación es que va a ser por vía linfática o vía sanguínea de las levaduras que ya se formaron en el interior del organismo. ¿Qué pasa después? Los dos hongos van a producir enfermedades, pero de manera distinta. El histoplasma capsulatum hace un cuadro que es casi 90% asintomático. La aparición del cuadro clínico de las manifestaciones tiene que ver con el hecho de que el paciente esté expuesto a gran cantidad de conidias, ¿sí? A gran cantidad de conidias, que el inóculo sea grande y se presentan síntomas. ¿Qué síntomas? Cuadro pseudogripal y una característica de dificultad respiratoria, un cuadro disneico, el paciente tiene dificultad respiratoria. Esto caracteriza a la infección por variante capsulatum. Sin embargo, la variante Du Bois no va a hacer ningún cuadro pulmonar, lo que va a producir son lesiones cutáneas, que pueden ser pápulas o pueden ser nódulos, que en algunos casos se ulceran. Es importante también que recuerden que la enfermedad diseminada es más frecuente, como siempre, en los pacientes con bajas defensas, los niños y los inmunodeprimidos. Y esta enfermedad diseminada en ellos hace úlceras a nivel de la boca. Eso es lo importante, lo que tienen que recordar. Dos variantes, dos cuadros diferentes. La capsulatum con sus levaduras pequeñas y de pared delgada, cuadros pulmonares. La variante Du Bois con sus levaduras más grandes y de pared gruesa, cuadros cutáneos. ¿Sí? Y la diseminación es por las dos vías, linfática y hematógena para ambos casos. En el laboratorio utilizamos las mismas muestras, ¿no es cierto? La característica o lo que nos permite identificar a la especie, dependiendo de
la muestra y de la sospecha que hagamos por epidemiología es la aparición de las levaduras. Si es capsulatum es esférica o ovalada de pared delgada y las duoicis de pared gruesa. En el cultivo podemos estudiar a la enfermedad diseminada, pero el crecimiento es sumamente lento. Aquí también se hace hincapié especial en la bioseguridad, ¿sí? También tienen que manejar estas muestras, las del cultivo, sobre todo con muchísimo cuidado, es bastante virulento. Y también otra vez, el antígeno. Esta vez los antígenos se van a buscar tanto en el suero como en la orina. Acuérdense que este hongo se disemina por todo el organismo, ¿sí? Se puede diseminar. Muy bien, paracoxilioidomicosis. Este es un hongo entretenido. ¿Por qué? Tiene una forma de levadura muy característica que se denomina timón de barco o rueda de timón. ¿Por qué? Porque tiene una levadura que está formada por una célula ovalada alrededor de la cual salen unas pequeñas blastoconidias que se conectan a esta célula madre. Estas blastoconidias pueden salir directamente o pueden estar unidas a la célula madre por una pequeña porción de tejido, también de tejido fúngico, que se llama istmo, el istmo, porque une, ¿sí? En todo caso, la morfología característica es esta, se llama rueda de timón o timón de barco, ¿sí? Es característica de la Paracoxilioides brasiliensis, que en el cultivo, después de casi un mes de cultivarla, van a encontrar colonias blancas con un micelio que no tiene nada especial. Por eso es importante ubicar a la levadura. La levadura es la característica. Muy bien, este hongo, ¿sí?, al igual que sus compañeros de grupo, va a ingresar por vía inhalatoria, pero también puede ingresar por una inoculación. ¿A partir de qué? Material orgánico en descomposición. Hasta ahora, todos los que hemos visto de las enfermedades sistémicas ingresan por vía inhalatoria. Este también, pero cuenta con otra vía de entrada, por inoculación traumática del hongo. ¿Qué otros hongos conocen que ingresan por inoculación traumática? El Sporotrich schenki, muy bien, que es un caso de micosis ¿de qué tipo? Subcutánea. Los hongos que producen micosis subcutánea van a ingresar por inoculación traumática. El hongo es endémico en Sudamérica, como ya les había comentado, y favorece su crecimiento estas características de humedad, una temperatura moderada y abundante vegetación, ¿no? Es que esa vegetación se descompone y a partir de ahí se puede adquirir el hongo. Algunos animalitos están involucrados en el asunto. Los armadillos, ¿sí?, que también tienen que ver con el Sporotrich, ¿no es cierto?, presentan una infección natural del hongo. Y también si alguien se manipula a algún armadillo que esté infectado, a partir de las púas de este animalito, puede contraer la enfermedad. El hongo puede producir enfermedad subclínica, es decir, medio pseudogripal, una cosa que no es muy clara, hasta una enfermedad progresiva. La enfermedad es también pulmonar, en general casi siempre es pulmonar, con esta característica especial. Puede tener una fase de latencia prolongada, es decir, quedarse en el organismo hasta que comienza un proceso en que baja la inmunidad y la enfermedad se reactiva, como ocurre con qué otro microorganismo, que no es hongo, con Mycobacterium, ¿sí? Produce más o menos un proceso similar. El cuadro es respiratorio y puede tomar meses o años que el paciente evolucione en la parte clínica. Si el hongo ingresa por la piel, va a atacar a la piel, a las mucosas y los ganglios linfáticos. La diseminación del hongo puede llegar hasta el hígado o el vaso. ¿Quiénes son la población más en riesgo? Las edades comprendidas entre los 10 y 19 años, ¿sí? Aunque los niños, generalmente, los más pequeños en este grupo etario, hacen una enfermedad asintomática. Y de ahí hay un silencio en edad entre los 20 y los 30 años para que entre los 30 y los 35 años aparezca el otro pico de frecuencia, que son los hombres que trabajan o viven en zonas rurales. ¿Sí? Muy bien, ¿qué hacemos si sospechamos de una paracoxilioidomicosis? Lo primero, que el paciente haya estado en Sudamérica. Tiene que haber estado ahí.
Y segundo, identificar a la levadura en cualquiera de estas muestras y con cualquiera de estas técnicas de tinción, y también la detección de exoantígenos. A veces esto no es tan frecuente que se pueda hacer, entonces observar la levadura nos permite identificar al hongo y es suficiente. Muy bien. Bien, chicos. Preguntas sobre micosis sistémicas. Todo está claro. Todas ingresan por vía respiratoria. ¿Quién más ingresa por inoculación traumática? El de la rueda de timón, el del timón de barco, el Paracoccilioides brasiliensis. No se van a olvidar porque es de Latinoamérica, hasta el nombre les está diciendo que es de Latinoamérica, Paracoccilioides brasiliensis. ¿Quién tiene una levadura? ¿Cuál de estos hongos presenta una levadura con doble contorno? El primero. ¿Cuál fue el primero? El Blastomyces dermatitidis. Muy bien. ¿Cuál es la forma común de los histoplasmas? ¿La levadura o el micelio? El micelio. Esos detalles tienen que recordarlos. Y la epidemiología, que es fácil en todos, pues porque todos ingresan por vía aérea. Ya. Micosis oportunistas. La primera micosis oportunista que a todo mundo se le viene a la cabeza es Cándida. Y es cierto. Cándida es la primera micosis oportunista, ¿sí?, que está asociada a infecciones sépticas que tienen que ver con el uso de catéteres en algunos casos. Cándida es una levadura, siempre. Es una levadura ovalada, no es redondita, sino tiene forma oval. Todas las cándidas comparten esta morfología, pero la cándida más frecuente, el género más frecuente, es Cándida albicans. Tenemos algunas más como la glabrata, la parapsilosis y las tropicalis. Corrijan, ahí es tropicalis. Todas estas están presentes como como elementos de infección, como componentes de infección, pero la más frecuente y conocida es Cándida albicans. Las levaduras miden de 3 a 4 micrómetros y forman yemas o blastoconidias. Por acá está. Ya. Muy bien. ¿Qué caracteriza a la morfología de Cándida albicans? La formación de estas estructuras conocida como tubos germinales. ¿Se acuerdan ustedes que cuando vimos la división de las levaduras, vimos que las levaduras se podían dividir por fisión binaria, ¿no es cierto? Algunas en este proceso de fisión binaria se alargaban y formaban pseudohifas. Otras levaduras, para reproducirse, se extienden así, hacen una extensión larga y después sale otra levadura. Este proceso o esta estructura se llama tubo germinal o túbulo germinal característico de las especies de Cándida. ¿Sí? Todas ellas van a tener esta morfología. También tienen las llamadas clamidoconidias. ¿Sí? Estas estructuras se caracterizan porque son bastante circulares con una pared muy gruesa, que se tiñe bien o que se tiñe con bastante precisión, ¿sí?, en el laboratorio. Cándida es un patógeno que tiene muchos factores de virulencia. De repente el más característico es que es un agente que se encuentra en el tubo digestivo como hábitat, ¿no es cierto?, y tiene la capacidad de traslocarse o de trasvasarse desde el tubo digestivo hasta la zona intravascular. Esta traslocación puede hacerse por propiedades, ¿sí?, del mismo hongo o porque hay algún elemento que rompe las estructuras normales, por ejemplo la presencia de un catéter o de una sonda vesical, ¿sí? Estos dos elementos facilitan el paso de la cándida hacia el espacio intravascular y a partir de ahí una diseminación a todos estos tejidos. Se puede ir al hígado, al vaso, al riñón, al sistema nervioso central y también al corazón. Así que pueden aparecer infecciones por cándida en cualquiera de estas localizaciones. Otro factor de virulencia importante es su capacidad de adherirse a los tejidos y de adherirse a los cuerpos extraños también. Los mecanismos de adherencia pueden ser específicos, es decir, un ligando con un receptor, o inespecíficos como las fuerzas electromagnéticas, ¿sí?, que se rechazan esos dos tejidos o se adhieren. Hay una relación directa entre la capacidad de adherirse a los tejidos y el factor o el potencial virulento del hongo.
Este componente de virulencia o este componente de adherencia interviene sobre todo en la fase inicial de la infección. Avanzando con la patogenia también y avanzando con la capacidad de invasión de cándida, este hongo va a producir dos tipos de enzimas, ¿sí?, que le van a servir para traspasar el tejido conjuntivo y para facilitar la invasión. Estas dos, una de ellas ya ustedes la conocen, es la fosfolipasa, ¿sí? Las bacterias también sintetizaban fosfolipasa, ¿se acuerdan? Servían para invadir. Y también sintetizan las llamadas aspartilproteinasas. Estas aspartilproteinasas lisan proteínas. ¿Qué proteínas? Cualquier proteína que tenga que ver con el sistema de defensa. Entonces le sirve a la bacteria, al hongo para avanzar en la patogenia. El cambio de fenotipo es una característica muy especial y específica de cándida. El cambio de fenotipo tiene que ver con que el hongo puede cambiar la morfología tanto de sus colonias como de sus levaduras. Y esto lo podemos ver nosotros cuando hacemos un cultivo y observamos que una colonia que inicialmente es lisa, o sea, lisa, llana, empieza a volverse velluda, es decir, empiezan a aparecer hifas aéreas, ¿sí?, de una colonia que inicialmente es lisa. Y una vez que la colonia se vuelve velluda, ¿sí?, o peluda, regresa después a una forma lisa. Esa característica se llama cambio de fenotipo o cambio de morfotipo y es específica de cándida. Esta característica le permite sobrevivir en el entorno, ¿sí?, sobrevivir en el entorno y adaptarse rápidamente a los cambios. Es la razón por la que se postula cándida puede invadir tantos tejidos, ¿sí?, en el organismo. Ven ustedes que invaden células completamente diferentes. Las del riñón no son iguales que las del corazón, iguales a las del vaso. Y el hongo puede invadir cualquiera de esos tejidos. ¿Cuál es el lugar de colonización primaria de cándida? El aparato gastrointestinal, de lejos, el más frecuente. Por debajo de él, en frecuencia, está en la uretra, el sistema genital femenino, la piel y también la región por debajo de las uñas, tanto de las manos como de los pies. Esas son las zonas en donde puede estar cándida, pero la colonización primaria por este hongo ocurre a nivel gastrointestinal, desde la boca hasta el recto, todo el tubo gastrointestinal. La acción de cándida, o mejor dicho, la fuente de donde una persona desarrolla la enfermedad es el mismo paciente, es una enfermedad endógena que espera una baja en las defensas. ¿Qué cándida es la más frecuente? La cándida albicans. ¿Por qué? Porque también es la que está con mayor frecuencia dentro de la microflora normal. De todas las cándidas que tenemos nosotros en nuestro organismo, hasta el 80% puede ser cándida albicans. Y esa es la que está más relacionada a las infecciones endógenas, ¿sí?, cuando hay una baja en las defensas. La cándida no solamente va a producir infecciones a partir del mismo paciente, puede tener una fuente endógena, es decir, venir de fuera. Esto tiene que ver con el contacto de las personas o del personal que atiende a alguien que tiene válvulas o catéteres o tiene alguna lesión, ¿sí?, en la que está el hongo. Esa también es una fuente de infección, pero es la menos frecuente. Dentro del ambiente intrahospitalario se considera que las manos del personal son el principal vehículo de transporte de la cándida albicans de un paciente a otro. Por eso también las personas que tienen infecciones con este hongo hay que extremar o hay que tener cuidado con las medidas de bioseguridad, ¿sí? Muy bien. Todas las enfermedades que puede producir cándida. La más característica es el llamado muguet o muguet. Es una especie de algodoncillo blanco que aparece en las mucosas, generalmente en la mucosa de la orofaringe, aunque puede avanzar a cuerdas hasta el esófago y el tubo digestivo. Generalmente se dice que es la primera presentación que aparece de cándida, pero cándida albicans puede colonizar todos estos lugares que ven aquí, ¿sí? Puede producir una endoftalmitis, llegar al sistema nervioso central, ¿cierto? En el corazón la frecuencia está relacionada a una prótesis valvular. Al igual que muchas bacterias que ustedes conocen, estos hongos
facilitan la infección a partir de un objeto extraño en el organismo, un cuerpo extraño, en el caso de que pueden ser sondas o catéteres. Muy bien. Ahora sí, para ver cándida solamente hay que tomar una muestra de las lesiones cutáneas o mucosas, un pequeño raspado, y utilizarlo y teñirlo con hidróxido de potasio y blanco de calcoflúor. El blanco de calcoflúor se va a pegar a la pared de la cándida y va a permitir ver a la levadura o la pseudohifa, y en algunos casos también al tubo germinal, pero sobre todo es para observar a la levadura. La presentación de cándida en la región de la boca es bastante característica, así que eso, el mugre oral es muy característico, el algodoncillo blanco que se ve en la boca. Entonces eso, unido a una imagen como esta, les da la certeza de que están frente a una cándida albicans. Les decía a ustedes que existen muchos tipos de cándida en el organismo. Ahora se utilizan unos medios de cultivo cromogénicos, acá no se ve muy bien, pero estos medios de cultivo cromogénicos tienen reactivos, ¿sí?, que permiten que cada una de las especies de cándida reaccione con estos componentes y se tiña de un color diferente. Cándida albicans siempre se tiñe de verde, Cruzei de este color beige o medio incoloro y Tropicalis de color azul, en los medios cromogénicos. Generalmente, para hacer la identificación nos quedamos aquí, y para hacer identificación más exquisita de especie ya utilizamos el medio de cultivo, pero generalmente con esto es suficiente, con ver la levadura. Muy bien, preguntas sobre cándida. ¿Está todo claro? ¿De criptococos sí han oído algo o no? ¿No han oído nada de criptococos? Hace unos años intentaron matar a todas las palomas que estaban en la iglesia de San Francisco, ¿se acuerdan? Porque decían que las palomas transmitían a la bacteria o al virus Cryptococcus neoformans. Y eso salió en un diario. Lo guardamos, creo que para una clase. Cryptococcus neoformans es un hongo, ¿sí? No es ni bacteria ni virus, es un hongo. Existen dos especies o dos grupos de criptococo que producen enfermedad. Estos hongos tienen una característica especial, tienen una afinidad grande por tejidos del sistema nervioso central, son neurotrópicos, y entrando por donde ingresen, por cualquiera que sea la vía de ingreso, que casi siempre es inhalatoria, se diseminan dentro del organismo para llegar al sistema nervioso central. La morfología característica de los criptococos es esta: una cápsula polisacárida, ¿sí?, extracelular, que mide hasta 5 veces el tamaño de la levadura. Esta es la característica de criptococo. Esta es una levadura de Cryptococcus neoformans, ¿sí?, que se ve, lo que se está viendo, está teñida con la tinción o la técnica de tinta china. Esta cápsula, y otra vez le recalcamos aquí, es única y característica, sobre todo por el tamaño, es grandísima. Para teñir la cápsula se utilizan algunas otras técnicas, como la técnica de la tinción con mucina, que es la tinción de Meyer, y la tinción de Fontana-Mason, para ver un componente importante de la pared celular, la melanina, ¿sí? ¿Se acuerdan que la melanina tenía propiedades de qué tipo? ¿Para qué le servía la melanina a un hongo? Como factor de virulencia. Ya. Bueno, utilizamos también el ácido periódico de Schiff y la metamina argénica de Gomori. La levadura puede medir de 2 a 20 micrómetros, pero siempre la cápsula puede ser mucho más grande. El criptococo va a producir una infección sistémica. Se considera que es oportunista porque una de las dos especies espera a que haya una baja en la inmunidad, sobre todo en los pacientes con VIH, pues tienen niveles de linfocitos T, CD4 menores de 200, y ahí pueden adquirir una infección por criptococo. Las especies relacionadas a la enfermedad en los humanos son el Cryptococcus neoformans, ¿sí?, que tiene dos variantes, la variante Gruby y la variante neoformans, y el Cryptococcus gatti, que tiene dos serotipos, B y C, y el Cryptococcus neoformans tiene estos 3 serotipos. Bien,
Los hongos del grupo Cryptococcus se caracterizan por eso. Están por todos lados, tienen distribución universal. Son hongos fundamentalmente oportunistas, tiene que haber baja en la defensa para adquirir una infección por Cryptococcus. Ingresan por vía inhalatoria y son neurotrópicos, es decir, tienen afinidad por el sistema nervioso central. Si el hongo que ingresa por vía respiratoria hace un foco primario a nivel pulmonar, se va a diseminar a partir de este foco primario por dos vías, se va por sangre y se va por vía linfática. ¿A dónde? A su tejido blanco, el sistema nervioso central. Si se disemina por otros lados, que es lo muy rarísimo, se va a la piel y a los huesos. Muy bien. Las dos variantes, o los dos grupos, el Cryptococcus neoformans con sus dos variantes y el Gruby, tienen características epidemiológicas distintas, ¿sí? Y también van a producir diversos cuadros diferentes. Miren, el Cryptococcus neoformans, variante neoformans y variante Gatti, se encuentra en la tierra. ¿Relacionado a qué? A tierra enriquecida con deposiciones de aves. ¿Qué aves? Palomas. ¿Sí? Palomas. El nitrógeno, las deposiciones de estas aves le dan un componente rico en nitrógeno para que el hongo pueda desarrollarse. El Cryptococcus neoformans con sus dos variantes produce enfermedad ¿en quiénes? En los inmunodeprimidos. Los pacientes con VIH que alcanzan niveles de linfocitos CD4 menores a 200, ¿sí? por milímetro cúbico, son susceptibles a esta enfermedad. ¿Qué va a producir en ellos? Meningitis. Ahora bien, el Cryptococcus Gruby tiene una localización en el mundo completamente distinta. Se relaciona a climas tropicales y subtropicales, en donde crecen árboles de tipo eucalipto, de los eucaliptos que nosotros conocemos, pero en climas tropicales. ¿En qué se diferencian? En que el Cryptococcus Gruby va a producir infección en las personas con la inmunidad correcta, con la inmunidad buena, son inmunocompetentes. Sin embargo, en estos pacientes lo que van a ocasionar son secuelas neurológicas más graves, ¿sí? Secuelas neurológicas que van a permanecer por mucho más tiempo, ya que el Cryptococcus Gruby produce granulomas. Estos granulomas se conocen como criptococomas y quedan formados de manera permanente en el sistema nervioso central de las personas infectadas por el Cryptococcus Gruby. En cambio, los pacientes que aunque tienen mucha inmunocompetencia, en una inmunodepresión, en ellos se puede manejar una meningitis con este hongo. Es difícil, claro que sí, pero es más manejable. Y el cuadro y la secuela aquí es mucho más severa. Recuerden siempre todas estas características: a dónde están, dónde van, ¿sí? Cuál es su afinidad, por qué tejidos son afines. Aquí está, el hongo ingresa, el neoformans, variante neoformans, ingresan por las excretas de paloma, la neoformans de Gruby, y van a producir toda esta enfermedad. Los cuadros clínicos que se producen a nivel pulmonar pueden ser asintomáticos y tienen otra vez, para que nunca se olviden, el sistema nervioso central como órgano blanco. Las variables, la enfermedad puede ser variable, puede ir desde crónica hasta mortal cuando no se da tratamiento, sobre todo para el neoformans. El paciente muere si no hay tratamiento, pero no hay secuelas, porque el tratamiento elimina completamente el hongo. Estas son todas las características clínicas que van a presentar: signos meningios, ¿sí? Mareo, ¿sí? Fiebre y cefalea. Los pacientes que tienen VIH, ¿sí? Basta que tengan la infección con el Cryptococcus neoformans para que ya estén en el estadio SIDA, y en ellos la evolución es diferente y más rápida. La formación de criptococoma tiene que ver con la variante Gatti, ¿sí? La variante Gatti. Para el estudio del criptococo, si es un hongo que invade el sistema nervioso central, la muestra de líquido cefalorraquídeo es lo que se necesita para hacer la identificación. En la tinción de Gram puede ver algunas levaduras, ¿sí? Pero no caracterizan muy bien a la cápsula, como si la tinción con la técnica de tinta china, ¿sí? Se va a ver la cápsula. ¿Qué les determina la identificación del hongo? La cápsula.
tienen que observarlo en la muestra. El Cryptococcus neoformans puede crecer y es importante a veces diferenciarlo del Gatti. Deben de crecer en un agar que se llama agar semilla negra, y en este agar semilla negra van a aparecer estas pequeñas colonias puntuales, ¿sí?, que parecen pequitas de color marrón. Este es un crecimiento característico del Cryptococcus neoformans, para diferenciarlo de la variante del Cryptococcus gatti. Muy bien, el último hongo, Pneumocystis jirovesi. De repente ustedes han escuchado este nombre como Pneumocystis carini. También es un agente fúngico frecuente en los pacientes que tienen VIH, y las últimas clasificaciones han hecho que su nombre cambie y ahora se llama Pneumocystis jirovesi. Es un hongo que tiene un ciclo vital bastante peculiar. Tiene una forma libre trófica, un esporocisto uninucleado y un quiste. Esto les recuerda ¿a qué? A parásito, ¿no es cierto? Más o menos, esporocistos, quistes. Durante un tiempo se consideró a este hongo como si fuera un parásito, pero ahora se sabe que no, que es un hongo. Su reservorio natural es desconocido, aún no se sabe cuál es la fuente, pero sí que ingresa por vía respiratoria y produce cuadros de neumonía. Otra vez, el nivel de corte en los pacientes con VIH menos de 200 por milímetro cúbico de linfocitos CD4 es lo que da la oportunidad, o lo que indica un punto de corte, como les decía, para la adquisición de infecciones oportunistas. Si el paciente es alguien que tiene el virus del VIH y tiene este nivel de linfocitos CD4, el cuadro probablemente pase de ser una neumonía, que es bastante severa, a un cuadro extrapulmonar con infección en todos estos órganos. La identificación del Pneumocystis jirovesi tiene que ver con el hecho de ubicar al hongo en el lavado broncoalveolar. Si el paciente tiene secreciones y hay esputo, y es productor de esputo, entonces ahí se estudia el hongo, pero si no, hay que hacer un lavado broncoalveolar. Es bastante sensible, casi al 100%, para la identificación del hongo con tinción de Giemsa, o si no, con la tinción de la metamina argénica de Gomori, que va a teñir de manera específica la pared celular. Muy bien, chicos, muchísimas gracias. Hoy día terminamos ya con los hongos, la próxima semana arrancamos con virus, y a partir